Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Estimados amigos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Asimismo, se replica a través de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y como siempre con Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias y secuencias de este programa. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Ángel, muy bien, buenas noches. Listo para nuestro comentario semanal. Esta vez con la triste, ¿no?, y lamentable noticia del fallecimiento del vicepresidente del Congreso. Sí, es un alto dignatario. Mira tú, es no solamente Nano Guerra en este caso, es una persona por lo cual nosotros inclinamos con respeto nuestro reconocimiento, por un lado, es parlamentario, sino además es presidente, es una autoridad. Así es. Mira tú, que es casi como la muerte de un dignatario, como si fuera un jefe de Estado. No es jefe de Estado, claro está, pero tiene esa característica, tiene una por ahí está cerca, ¿no? Sí, claro. Entonces es un deceso importante. Mira tú, yo no recuerdo, hablando del tema, que se haya producido una muerte de parlamentarios, sí, muchas veces, ¿eh? Muchos, sí, claro. Y siempre hay un sepelio de Estado que se lleva a cabo, ¿no? Hay una ceremonia oficial, en este caso se va a llevar a cabo, pero con el cargo de presidente del Congreso, vicepresidente del Congreso, quizás en el siglo XIX, ¿no? Eso, pero en el siglo pasado, en el siglo XX, prácticamente no tengo memoria de que eso haya ocurrido, ¿no? No, que yo recuerde tampoco, ¿no? Hemos tenido casos incluso de algún parlamentario que ha muerto en su escaño. Eso sí. Eso sí, yo recuerdo, pero... Sí, que le dio un infarto.
Claro, era a un parlamentario del APRA. Del APRA, sí, sí, Grieve, creo, de las casas. De las casas, sí. De las casas Grieve, efectivamente. Sí, bueno, como toda muerte, en este caso es un hombre joven que tenía un porvenir abierto, interesante, y independientemente de la evaluación política que todos los hombres públicos finalmente son sometidos, nosotros tenemos que decir, en primer lugar, como ya lo dije, este es un programa que se solidariza con la familia, con su partido político y con el Congreso, del cual era una autoridad muy importante. Pero yo quería plantear contigo lo siguiente: la muerte de Nano Guerra va a generar también algunos problemas en la composición del ajedrez político que llevó a articular esta mesa directiva. Mesa directiva que, como tú recordarás, fue sujeta a todo tipo de vilipendios, varapalos, rechazos, asombros. Porque efectivamente el hecho de que, luego de una tensión muy fuerte con Castillo, entre la oposición y las fuerzas democráticas, entre la oposición democrática y las fuerzas del oficialismo, en esta oportunidad, para articular la mesa, ya ha sido necesario contar con Perú Libre, la fuerza de izquierda más importante, sostén de Castillo, tenía muchos bemoles, ¿no? Así es. ¿De acuerdo? Sí, claro. Fue muy criticada esta aparente ruptura del bloque democrático. Se rompía el bloque democrático, hubo partidos como Renovación Popular que rechazaron esto, votaron en contra, en fin. Pero sin embargo, más allá de esto, creo que fue la condición sine qua non para poder articular una mesa que le diera estabilidad al Congreso de la República y de paso, no de paso, sino de modo importante, al Gobierno Nacional Boluarte. Porque una mesa directiva con los niños, ¿no? La candidatura alternativa de Aragón, acuérdate tú, de Acción Popular, era un tiro al aire, no se sabía dónde iba. Entonces, hubiera prolongado la crisis, ¿no? Y el enfrentamiento, las diferencias, qué sé yo. Y entonces, mal que bien, las dos bancadas más importantes, ¿no?, que tuvieron mayor respaldo en las elecciones parlamentarias, las dos primeras Fuerza Popular minorías, las dos primeras minorías, y Perú Libre, se juntaban y ponían, digamos, al centro, como fiel de la balanza, al señor Soto de Alianza para el Progreso del señor Acuña. La pregunta es, ¿tú crees que eso se va a volver a repetir así con facilidad? Claro, ese es el tema, ¿no? Digamos que dentro de un uso parlamentario normal, uno diría, efectivamente le corresponde a Fuerza Popular proponer un candidato que reemplace esta vicepresidencia que tenía Guerra García. Sin embargo, puede haber ciertos apetitos en otros partidos que decían mover todo y proponer una candidatura alternativa. Y no sabemos qué puede pasar. Pero incluso el hecho de que le toque a Fuerza Popular, que efectivamente yo creo que le toca, y eso no creo que esté en discusión, ¿a quién de Fuerza Popular? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, estimados amigos, hubo un gran debate al interior del partido, al interior de la bancada, sobre esta decisión de incorporar al hermano de Vladimir Cerrón y formar una alianza. El costo para Fuerza Popular ha sido altísimo. Más allá de la decisión que puede ser acertada, el costo político en materia de propaganda, en materia de sorpresa y desconocimiento y crítica por la población fue muy alto. Entonces, y el articulador de todo esto fue Guerra García. Y el articulador de eso efectivamente es Guerra García. Más aún, si tú ves la foto de los 4 miembros de la Junta Directiva, indudablemente, no sé qué piensas tú, el que tiene más peso fue Hernando Guerra García. Así es. Más que el propio Soto, que es el presidente formal de la mesa directiva. Y claro, y esta capacidad de negociación y de juntarlos y todo, sin duda, era él, se notaba en todo momento. O sea, él ha tenido que hacer primero una batalla en la interna de su partido para conseguir este tipo de acuerdo. No estando él, ¿quién lo va a sustituir? No sabemos. No es que no haya personas, sino estarán en esa misma línea, tendrán la misma disposición. Acuérdate tú que Nano Guerra inclusive también fue criticado porque defendió a Soto. Contra todas las críticas de Soto, él defendió por lo que era su obra, porque la salida de Soto también ponía en cuestión este tinglado, esta arquitectura laboriosamente forjada y yo creo que uno de sus fautores responsables fue Nano Guerra García. Entonces, esta es uno. Y segundo lugar, una vez elegido el candidato en Fuerza Popular, ¿los aliados van a estar de acuerdo con la persona?
Eso es deberían. ¿no? Deberían. Y tercero, en el papel está eso. Y tercero, en Río Revuelto, alguien no puede pensar, vamos a cambiar, ¿por qué no metemos a uno de los que no estuvo la vez pasada? ¿Sí o no? No, todo eso que tú dices es posible. Y hay un antecedente, ¿te acuerdas? El de Muñante. ¿Te acuerdas cómo fue? Claro que sí, porque ahí hay una crisis cuando sale el tercer vicepresidente. ¿Qué era de? De Podemos. Era de Podemos, o sea, le correspondía a Luna poner el cupo. Pero como había salido de forma ignominiosa, por un tema judicial, este parlamentario, entonces hubo elecciones y ahí aprovechó Fuerza Popular, que no estaba contemplada. Fuerza Popular entra. Renovación. Renovación, sí, renovación. Popular. Renovación no estaba en el bloque de partidos y entra, gana la elección. Ahí hace un trabajo Muñante también de negociación y logra el apoyo de Fuerza Popular y de Avanza País. Así es. Y de parte de Acción Popular y de Somos Perú. Sí. ¿no? Que es algo que tendría que estar haciendo en este momento Fuerza Popular si quiere mantener esa alianza, no solamente mirar al lado del bloque de izquierda. Con la diferencia siguiente, que la mesa que dirigió la congresista Amoruso en ese momento era una mesa que en alguna medida reflejaba la correlación política opositora, ¿no? Que se había ya dado cuando se eligió a Mari Carmen Alba. O sea, esta era la continuación, era el segundo capítulo de esa alianza. Pero en esta oportunidad esa alianza se quiebra después del 7 y entonces ha habido que forzar una alianza nueva donde entra el partido de Cerrón. Esa es la dificultad y yo creo que ahí podemos dejar... Claro, porque una cosa es Castillo y otra cosa es Boluarte. Así es. Que son los que de alguna manera son los imanes que atraen estas alianzas. Entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero estoy seguro que hasta la preocupación debe llegar a los predios del Palacio de Gobierno porque una mesa desestabilizada, con problemas, va a afectar también la legitimidad del propio gobierno de la señora Boluarte. Ahora, Guerra García jugó a lo largo de estos 2 años en el Parlamento siempre un papel un poco por la libre, ¿no? Y fue un poco la estratega de esta bancada. Vamos a ver qué pasa con Fuerza Popular. Recuerda que él también se tumbó el tema del adelanto de elecciones. Del adelanto de elecciones, cuando ya estaba prácticamente listo. Es algo que todavía no terminamos de entender, pero eso estoy convencido que le fue muy grato a la señora Boluarte y a Otárola. Así es. Además, Alberto Otárola y él han sido compañeros en la universidad. ¿no? Claro. Amigos de una generación. Cuando ya había una primera votación aprobada para el adelanto de elecciones. Por 105 votos. Nano hizo unas movidas y se tumbaron esto y todos nos quedamos desconcertados. Se planteó dejar sin efecto ese acuerdo para adelantar la elección y al final no se consiguió ni uno ni ni, una ni la otra. Sí, pues. Bueno, efectivamente entonces vamos a ver qué sucede en el Congreso en los próximos días. Se va a instaurar nuevamente la tensión. Pero hablando del Congreso, ¿qué te ha parecido a ti este viaje de un grupo de parlamentarios a Rusia que ha merecido críticas de la prensa y de la propia embajada de Ucrania? Toda vez que hay una guerra entre ambos países, como todos sabemos. Sí, Ángel, yo quisiera comenzar haciendo un comentario sobre el papel de la embajada de Ucrania. Sí. Es cierto que hay una guerra sobre la cual uno puede pronunciarse de diferentes formas, ¿no? Uno puede pensar A, B o C ideas sobre el papel de Rusia, de Ucrania, de los Estados Unidos, de la OTAN. Es un tema muy complicado para desarrollarlo brevemente. Así es. Pero hay un tema acá y es el asunto del papel que juegan las embajadas. Una delegación extranjera, una embajada, tiene que respetar los asuntos internos de un país. Y me refiero a un comunicado que ha sacado la embajada de Ucrania, en que dice: condenamos enérgicamente el papel del Congreso de la República del Perú, que ha permitido la salida de tantos parlamentarios a Rusia, ¿no? Donde se violan los derechos humanos, etcétera. Este tema no se puede permitir. Una embajada extranjera puede mostrar extrañeza, puede pedir una explicación, llegado el momento. Y en todo caso puede reprochar a los parlamentarios, en tanto personas individuales, pero al Congreso como institución. No puede condenar enérgicamente un tema interno, e incluso los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Pero yo entendería a los parlamentarios, pero al Congreso, por permitir, el Congreso no tiene autoridad para impedir que los congresistas se desplacen, es parte de su mandato. Y ahí viene una segunda parte. El señor presidente del Congreso, Soto, ha dicho: ellos han viajado porque han querido, no tienen licencia. Y ha mentido, han aparecido las licencias firmadas por él, por la presidencia del Congreso. Entonces, no, tiene que haber licencia de todos modos. ¿Tiene licencia? Porque eso implica, porque si no estarían haciendo abandono. Pero Soto se asusta con la embajada y dice esto, ¿no? Entonces eso es importante mencionar. Y hay un antecedente. O sea, no hay problema en dar licencia, creo yo. Claro. El problema es a dónde te vas tú y a qué haces.
Y Claro. ahora hay un antecedente importante en este tema de política exterior y de las embajadas, ¿no? Yo les quería contar y compartir con nuestros oyentes. En Chile, un parlamentario de la UDI, la Unión Democrática, que era el partido pinochetista hace unos Claro, años, sí. mantuvo reuniones con los representantes rebeldes de Hong Kong. Y la embajada china armó un escándalo en Santiago y hizo algo parecido a lo que ha hecho Ucrania acá en Lima. El Parlamento se puso firme y en ese momento, ¿sabes quién encabezó la protesta contra la embajada china? Boris. ¿Ah, sí? Boris, que era parlamentario del Frente Amplio de Izquierda, Sí. salió en defensa de su colega, que era de la Unión Democrática, de la UDI, un parlamentario Belolio, y dijo, hay que pararle el carro a los chinos, acá se respeta el Congreso de Chile. Claro, ¿No? claro. Y exigió a la Cancillería que emita un comunicado. Boris, ¿eh? Sí, pues, no, ¿No? es que esa es la posición Dijo, correcta. ninguna embajada va a venir a condenar al Congreso de Chile. Mira tú, ha pasado mucho tiempo, no sé si los amigos que nos escuchan, algunos recordarán, pero nuestros pasaportes en los años 70 y antes de los 70, perdón, tenía unas marcas rojas, unas letras rojas que decía, este pasaporte no autoriza el viaje a Rusia, China, Cuba, Vietnam, ta. Bueno, eso se sacó después y se consideró que era algo ignominioso, ¿te das cuenta? Que era parte de la Guerra Fría y en un mundo de libertad la gente viaja pues a cualquier sitio, ¿no? Mientras no se cometa ningún delito, no haya nada Y en una nada época ilícito. para ir a Cuba te ponían la visa en un papelito aparte, Sí, para sí. no, entre comillas, mancharte el pasaporte y que Sí. no te den después visa a otros lugares. Sí. Entonces, eso ya se ha superado y entonces a mí no me preocupa que ellos se vayan a Rusia, porque nosotros, en realidad, eso depende de ellos y ellos tendrán que ver. Este viaje, del punto de vista político, puede ser criticado o defendido por unos y otros, pero de ahí a la condena. Lo que yo sí creo que es condenable, no sé qué te parece a ti, son las circunstancias. El momento. Otra vez los congresistas, en momentos críticos, hacen cosas que no corresponden a las circunstancias. El 10% Y del Congreso es Claro, el- porque este viaje se hubiera sido a Miami, se hubiera sido a la Costa Azul o a ¿dónde? O A sea, Buenos Aires, a donde cualquier sea. lugar y punto. Y segundo lugar, no se puede hacer cuestiones ideológicas porque, por ejemplo, China, hablando de China, la embajada también hizo un escándalo en los años 80, cuando un grupo de parlamentarios todavía del oficialismo, entre ellos Javier Alba y Perkovich, habían, como en ese momento los dos eran, uno presidente del Senado, otro presidente de la Cámara de Diputados, habían hecho una campaña a favor de Taiwán. Entonces China hizo cuestión de Estado, porque ya teníamos relaciones oficiales, y tuvo que ir Ulloa en un viaje en el cual yo tuve oportunidad de participar con mucha otra gente más, era un político comercial, en la cual el Perú ratificó su compromiso con China. Está bien, porque esa es la diplomacia, pero tampoco eso puede impedir de que un Perkovich parlamentario haya seguido o una pensando lo que persona quiera. pueda pensar cosas contrarias, como este parlamentario de UDI que podía pensar pues que la representación o sus simpatías podían estar Con Hong con Kong. Taiwán o con Hong Kong, ¿te das Sí, cuenta? claro. Y entonces eso yo creo que debe haber cambiado. Entonces, en fin, esto hay que decirlo para poner las cosas en Como su estos sitio. congresistas, la mayoría me parecen deplorables, así como su Sí. modo de pensar, ¿no? Me sorprende Salguana en este paquete, por ejemplo, que no... Bueno, han invitado a, ¿no? a varios, ¿ah? Pero Además, la invitación hace la Duma. La Duma es el parlamento ruso. ruso. Pero independientemente de las características de ellos, hay que respetar la institución republicana del Parlamento, Sí. la dignidad de los parlamentarios Y las también prerrogativas que tienen sus prerrogativas constitucionales. Claro, ellos pueden viajar, ellos pueden desplazarse, ellos pueden hacer, en fin, finalmente mientras no hagan cosas indebidas, no utilicen mal los fondos del Congreso, qué sé yo, eso es parte de su responsabilidad y el pueblo, Así es, usted amigo, podrá juzgar si eso conviene o no conviene al Perú. de acuerdo. Punto. Y bueno, entonces este es un asunto. Y el otro asunto de esta semana es el recrudecimiento de la ofensiva antiminera, esta vez contra Antamina. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, eso no tiene cuándo acabar, Ángel, ¿no? Hemos visto otra vez la violencia. Antamina ha publicado un comunicado muy moderado, muy, moderado, suave, sí. Que tratando no nos de poner permiten- paños fríos. No nos permite entender, pero mira, hay una diferencia. Los problemas mineros han estado básicamente en el sur del país, en este corredor, Cusco, Sí. Apurímac, ¿no? Cerca del BRAE, qué sé yo, Las Bambas, ¿no? Y otras minas cercanas. Pero Antamina siempre ha sido un modelo de ejecución minera con una muy buena relación con el Y entorno. responsabilidad social. Así es.
Mira, yo conozco la zona, he tenido parientes por ahí, y la verdad es que los pueblos del entorno, a los cuales le cae un canon bastante sustantivo, estaban felices con la mina, les ha cambiado la vida. Estoy hablando del pueblo de San Marcos, donde está, que es el distrito donde está alojado el yacimiento minero, y en segundo lugar Chavín, donde están las ruinas arqueológicas de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar, por ejemplo, ha cambiado su fisonomía, tiene calles asfaltadas hasta por gusto, ha hecho plazas de toros, se han excedido. Bueno, ya ese es otro tema de cómo se usa el canon, y San Marcos también. Pero efectivamente la presencia minera a estos pueblos les ha cambiado radicalmente la vida, ¿correcto? El conflicto no pasa en ese entorno, sino es en el departamento de Huánuco. La mina, Antamina, está en Ancash, ¿no? Entonces es Huánuco. Y es una comunidad donde... Entonces aquí se ha venido a extender el área de influencia, ¿no? Entonces, claro, hasta las ciudades costeras tienen que ver con la mina porque por ahí pues sale el mineral. Así es. Y esto a mí me parece realmente un exceso que yo creo que hay que poner en su sitio. O sea, la minería, como cualquier actividad legal, tiene que pagar impuestos, y más aún impuestos muy sólidos, muy fuertes. Y si hay duda en eso, hay que reforzar la presión tributaria. Y también el canon, que es una parte de los impuestos que se destina al desarrollo de la región, del entorno regional. Pero que la mina tenga que hacer carreteras, porque el debate sobre un expediente técnico que dice que no se ha hecho. A mí me parece que hay una peligrosa sustitución de las labores propias del Estado, ¿no?, por una empresa minera, por una empresa particular, que quieran ganarse el beneplácito de la población y a una posta, un colegio, de acuerdo, pero eso no se puede convertir en la obligación, porque trastocaría entonces los roles. Entonces, la empresa privada tiene que hacer obras públicas, ¿y el Estado qué? Así es. O el Estado no recibe una cuantiosa enorme de dinero sí, por los impuestos que la minería genera. Y si falta, bueno, yo estaría de acuerdo a que se aumente la presión, pero no que hagamos esta distorsión donde la mina es responsable de la posta médica, del hospital, de la escuela, no sé, pues del parque. Y por otro lado, así como hay presiones ideológicas para atacar a las minas y hacer estas movilizaciones, muchas veces el apoyo de las minas es rechazado también por temas ideológicos. Sí, pues eso es inaceptable. Y eso tiene que ver con la... No ha tenido mayor fuerza en los medios, pero a propósito de la cita minera en Arequipa, Perumín, ¿ya?, el ministro del ramo dijo que se iba a reabrir Tía María. Y luego sale Otárola a decir que no está en su agenda. Sí. Mira la respuesta. No es que estamos viendo esto en camino, ¿no? Puede tener su dificultad y su trámite. No está en agenda. ¿Y con Tía María nos pondríamos a la par o por encima de Chile en el tema del cobre? Como decir, el tema de la seguridad en tal sitio no está en agenda. No puede ser. Eso no puede darse. Y el ministro de Economía en la cita ha querido dorar el entuerto, esta dificultad al interior del propio gobierno, pero en su cifra dice que la minería es fundamental. Y todavía se hace la pregunta el ministro Contreras de Economía. ¿Cómo salimos del entrampamiento estructural que hace que no crezca la inversión? Entonces dice, si la minería es el 11%, hay que reactivarla. Es lo que más rápido te puede generar divisas y mejorar tu balanza de pagos, tu balanza comercial. ¿Correcto? Así es, correcto. Y la verdad es que esta contradicción en el seno del gobierno no se termina de entender. Son los resabios ideológicos del castillismo. Exactamente. Es la visión caviar que todavía está presente en el gobierno de la señora Boluarte y que Otárola lo ha expresado. Pregunto. Ángel, en una oportunidad, a manera de anécdota, terminé una reunión con funcionarios de la Municipalidad de Lima del gobierno de la señora Villarán. Ya. Y ellos querían montar un museo. Sí. Para mostrar el pasado de Lima, porque con esta idea de que Lima no se terminaba en el tema colonial, sino que Lima tenía una historia muy larga. Correcto, parte, ¿no? Y
yo les propuse, porque había conseguido un gran financiamiento de una empresa minera. Yeah. Ellos prefirieron no hacer el museo que recibir el financiamiento de la minera. A ese extremo llega esta obtusa Es una visión ideológica que además va contra el pasado precolombino, porque si algo caracterizó a nuestros Exactamente, la metalurgia. antecesores fue la metalurgia, la minería. Y me dijeron, O sea, no, con minera no. Se quedó el proyecto en el aire. Bueno, pues es que eso pasa cuando la ideología se antepone a la realidad y en lugar de ser un faro que ilumina, se convierte en una venda en los ojos que te saca del camino. Claro, así es. Bueno, estimados amigos, hemos llegado a la primera parte del programa. Vamos al corte para los comerciales y volvemos dentro de un instante. La ciudad industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Tu empresa necesita un lugar con lotes industriales, un lugar como Macrópolis. Fináncialo a tu medida y múdate al mejor parque industrial del Perú, ubicado estratégicamente en Lurín, a solo 10 minutos de la Panamericana Sur. Obtén tu lote industrial con el tamaño ideal para tu empresa. Contamos con financiamiento directo de hasta 12 meses sin intereses o hasta 48 meses con una TEA del 11%. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. ¡Con ganas, con fuerza! Me falta Manti. Ay, mis reinitas, terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave, porque es la más rica, suavecita, y su pote la hace fácil de untar. Pásame la Manti. Hay una manera Calel de vivir la vida para la buena salud de tu cerebro, músculos, huesos y corazón, reforzado con proteína de huevo. Dale Calel a tu vida, el superalimento. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción,
sino porque era una amenaza cierta a la constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la coordinadora republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Muy bien, estamos en la segunda parte del programa y uno de los temas que fue de gran vigencia hace 2 semanas prácticamente, que todo el mundo hablaba del asunto y hasta ahora, ¿no? Y que hasta ahora nos tiene a todos muy preocupados, es la seguridad en las ciudades, particularmente en Lima. Se declaró en emergencia 3 distritos y hubo una gran expectativa y un gran debate sobre si esto era lo adecuado o no era lo adecuado. Y bueno, ¿qué ha pasado después de este tiempo? A ver, está bien, ese es el famoso Plan Boluarte, que así lo llamó Tarola, y además lanzado desde Nueva York. Así es. Desde la sede de la Asamblea General, inaugurando también la presidencia remota, que también ha generado muchas dudas entre los expertos en temas constitucionales. En fin, pero yo creo que 2 semanas podríamos hacer un comentario de los resultados, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está ejecutando esta medida sobre la cual ha habido tanta expectativa, e inclusive hay muchos otros lugares que piden lo mismo, que se amplíe, que se llegue también a ellos con el estado de emergencia? Una de las primeras críticas que se hizo, Ángel, es que si se circunscribe solamente a 3, 4 o 5 distritos incluso, esto va a generar que esta delincuencia migre a los otros distritos donde no hay este estado de emergencia. Mientras el estado de emergencia, que no puede ser permanente, es transitorio por definición. Y se ponía el ejemplo de que en el año 2015, creo, se declaró en emergencia el Callao. Vinieron las Fuerzas Armadas, entraban a las casas y todo, hubo algunas capturas, pero gran parte de las bandas organizadas que estaban en el Callao se fueron a San Martín de Porres. ¿No? Y se instalaron ahí y la delincuencia, como decíamos antes, se mudó de distrito. Pero eso no es nada. Y cuando terminó el estado de emergencia, que no puede ser permanente, no puede ser eterno, volvieron. Y entonces el día de hoy, creo que los amigos que nos escuchan estarán de acuerdo con nosotros de que el Callao no ha dejado de ser una zona peligrosa. De acuerdo. No creo que haya bajado por la emergencia del año 15, no creo que haya bajado la tasa delincuencial. No, claro que no. Y por otro lado, que incluso este lanzamiento que hizo la señora Boluarte desde Nueva York no mostró que había una estrategia bien planeada, ¿no? Porque el ejército, claro, ¿cómo ingresa el ejército acá? ¿Qué hace? ¿Es disuasivo? ¿Dónde se instala? ¿Cuál es la logística? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? Mira, a ver, por noticieros vemos que efectivamente hay policías en estas calles, inclusive he visto a algunos destacamentos del ejército, pero ¿a qué se dedican? A parar a los parroquianos que caminan por las calles a pedirles sus documentos. 2, entran a los vehículos de transporte público también a pedir documentos, y también están yendo a algunos locales comerciales, restaurantes, discotecas, qué sé yo, algunos funcionan de noche, otros no, también a pedir documentos. La pregunta es si para pedir documentos es menester declarar el estado de emergencia, porque hay que recordarle, amigos, que el estado de emergencia, de acuerdo al artículo 136 de la Constitución, implica suspender, poner en paréntesis 4 derechos fundamentales vinculados a la libertad personal, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, más el derecho fundamental a que el domicilio nuestro sea inviolable, salvo que exista una orden del juez competente. Entonces, para dejarnos en indefensión, en este caso, a los ciudadanos, a los vecinos de San Juan del Lurigancho, de San Martín y en el norte de Sullana, es menester suspender para pedirle a la gente en la calle o en los buses, en los restaurantes,
sus documentos. Así es, porque no ha habido otra estrategia para ingresar Ya. a las zonas donde están... ¿Y qué pasa metidos cuando no se delincuentes. tiene documentos? Claro. Bueno, se lo van a llevar preso al hombre, claro. Hoy día es una irresponsabilidad caminar sin papeles. Pero mucha gente camina sin papeles, lo cual no lo vuelve delincuente. Yo estoy seguro, un delincuente avesado y profesional, lo primero que sabe... Tener varios documentos. Varios documentos. Tú lo has dicho, no uno, sino varios, Claro, al gusto. sí. Entonces, yo no sé si... A eso voy. Estamos haciendo un razonamiento con ustedes, y aquí con Luciano, para ver un poco la racionalidad de esta medida. Porque la policía nos ha pasado a nosotros, nos para a nuestro vehículo. Señor, ¿qué ha pasado? No, es una rutina, me dicen. Sus documentos, el carro, mi brevete, de propiedad, está a todo. punto. Ven si está registrado y punto. ¿Ya? Y para eso no ha habido necesidad de suspender los derechos constitucionales de nadie. Porque eso está dentro de las facultades, pues, ¿no? Así Y nos es. podrían detener incluso si no tenemos... Porque toda persona puede ser detenida sin mandamiento escrito hasta por 24 horas. Porque, claro, la detención que pasa las 24 horas, ¿no? Salvo la fragancia, requiere un mandamiento del juez. Pero la detención, digamos, con estas características, sí está permitida en el ordenamiento penal. A uno lo pueden detener para algún tipo de averiguación, pero la obligación es soltarlo inmediatamente. No se puede quedar si es que no hay una orden del juez que diga lo contrario. Ahora, Ángel, cuando hubo esta legislación antiterrorista, se prolongó hasta por 15 días. 15 días porque se supone que son delitos complejos y tienen que ver con... Yo no sé si esto sigue vigente. Sí, está bien, pero se refiere a los delitos del terrorismo. Ahora, Terrorismo, ¿no? claro, lo que pasa es que si tú no tienes... Ahora, pues, ¿cuál es claro, la tipificación de terrorismo en este momento? No, está bien, pues, pero lo que tú no puedes agarrar a una persona en la calle. Yo entiendo si eso, el terrorismo es si tú mañana has desarticulado una célula de Sendero Luminoso, Claro, del MRTA, y efectivamente le aplicas la norma. Pero al ciudadano que lo agarran en la calle sin papeles, no es un terrorista. no es un claro. terrorista. Pues no puedes tú partir de ese supuesto echándole una culpa que no ha sido ni siquiera demostrada. Claro. Eso es lo que yo llamo la desproporción, la inadecuación de la medida con el resultado que se quiere buscar. Luego se ha anunciado, Luciano, he escuchado yo, de que han encontrado pues algunas armas hechizas, granadas. Sí. Luego han metido preso a indocumentados y algunos raqueteros por ahí. Otra vez la pregunta es, ¿para hacer ese tipo de acciones se requiere estado de emergencia? Toda la parafernalia de tener la policía en la calle con algunos efectivos de las Fuerzas Armadas, ¿así se combate la delincuencia con eficacia? Ahora, si uno de estos delincuentes no está en San Martín de Porres, sino que está en Los Olivos, igual lo intervienen, lo agarran, lo capturan. Ah, y claro. Si no tiene documentos, igual, y no es necesario el estado de emergencia en Los Olivos. Por supuesto, no sé si a usted le ha pasado, amigo que nos escucha, pero a mí sí, a veces por la noche se para la policía. Y yo le pregunto, señor, ¿qué pasó? No, me dices una rutina, no se preocupe, a ver, papeles, documentos, ya está. Si no tuviera el papel, tendría que ir a la comisaría a explicar o buscarlo, ¿no? Y por otro lado, Ángel, recuerda que en los tiempos de pandemia y pospandemia, Vizcarra nos mantuvo en estado de emergencia durante meses. Así es. Y nadie decía nada ni pasaba nada. No, pero es que eso también está mal porque eso en el fondo era una forma de control político. Así es. Mira, en nuestro país tiene que hacerse una distinción más adelante cuando se cambie la cuestión del artículo correspondiente. No tenemos dos estados de excepción, artículo 137, el estado de emergencia y el estado del sitio. El estado del sitio es una situación más grave, Claro. entonces hay más derechos conculcados, en fin, el control de las Fuerzas Armadas, y ya casi un estado de guerra civil. El estado de emergencia es el común. Pero en España, por ejemplo, y en Europa existe lo que se llama el estado de alarma. De alarma, así ¿Ya? es. Que lo aplicaron en la pandemia. Y se aplica no cuando hay actos violentistas, sino una catástrofe natural. Claro. Porque ahí efectivamente hay que intervenir el tránsito, hay que obligar a, qué sé yo, pues, que tú puedes tomar medidas administrativas, pero sin necesidad de poner en cuestión los derechos fundamentales, derechos, que es así muy grave, amigo que nos escucha. O sea, los derechos es lo que nos permite a nosotros desplazarnos, expresarnos, estar en nuestro domicilio, y ninguna autoridad en ninguna parte del país tiene derecho pues a violentarlos. Y si lo hace, comete un gravísimo error y un daño terrible a la persona, y es objeto de sanción correspondiente. Por eso es nuestros escudos ciudadanos, que no pueden ser
suspendidos más que en algunas situaciones en que la gravedad lo amerita. Creo que pero no puede ser la norma general. Has mencionado algo muy importante, este tema del estado de alarma que hay en España y en otros países. Eso es para las emergencias, como por ejemplo la pandemia. Sí, eso se aplicó en la pandemia en España y así funciona. Claro, tú con eso obligas a los médicos, a los hospitales privados, les puedes establecer una serie de restricciones que no podrías hacer, pero no has llegado a violentar ni el derecho los derechos al domicilio, fundamentales de las personas. ni la inviolabilidad del domicilio, ni la libertad personal. Hoy día, por ejemplo, te pueden detener por gusto. ¿Te acuerdas que en la pandemia Vizcarra acá hizo unas cosas rarísimas? Una especie de campos de concentración transitorios que metía a la gente en los estadios cuando estaban caminando por la calle. La gente se ha olvidado de eso. Por no tener documentos, pero todavía... Vayas al estadio y te tenían ahí 8 horas. Pero no sé todavía, y todavía haciendo planchas y haciendo ejercicios. Pero todavía eso era porque había una cosa que era real, el evitar los contagios. Pero ahora no hay eso. Entonces yo veo bien complicado. Mira, estamos viendo las imágenes, los policías yo no sé si los delincuentes que ven estas imágenes saldrán a las calles de esta manera, caminarán por los lugares más transitados. No, pues ya se fueron a otro sitio. No, y están llenos de documentos, como tú dices, ¿no? Claro. Falsificados al gusto de la policía. Entonces, ahí donde voy yo. Yo no niego que el Estado intervenga con toda su fuerza, con todos sus contingentes, para garantizar la seguridad. Lo que yo estoy poniendo en cuestión es la medida. Porque algunos dicen, y ya creo que aquí hay una confusión verbal, léxica y también mental. Cuando se habla de emergencia, en sentido médico, es que a ti te llevan pues a un sitio de cuidados especiales. Pero la emergencia a la cual se está aplicando, y es la que estableció la Constitución, es la suspensión de las garantías para que las autoridades puedan recuperar el orden público. Porque mira tú, el estado de emergencia sí es válido, por ejemplo, para las azonadas y algarazas que hubo en el sur del país, ¿te acuerdas? Claro. A fines del año pasado y a comienzos de este. ¿Por qué? Que estaban en el límite del terrorismo, ¿no? Pero claro, eran acciones sediciosas que lo que querían era violentar el orden público y afectar la vida de toda la comunidad, quemando, incendiando, tomando. Entonces, cuando tú suspendes estas libertades, suspendes la libertad de reunión, impides que se junten, impiden que se movilicen, impiden que hagan marchas que terminan después en quemas, y puedes capturar a los cabecillas. El estado de emergencia lo que busca es inmovilizar, inclusive tiene una forma superior con el toque de queda. O sea, nadie se mueve porque al no moverse, ¿no? Al inmovilizarse la sociedad, tú evitas que se produzcan los desmanes. Inclusive es hasta una forma, aunque parezca raro, de cuidar la vida de la gente, porque si la gente se queda en su casa, no va a haber oportunidad pues para que haya enfrentamientos con la policía, ni mucho menos. Pero la lucha contra los raqueteros, los extorsionadores, los secuestradores... Que muchos están incluso en la cárcel. Sí. Entonces es un tema más de inteligencia que de... Es un tema de inteligencia. Y ustedes, amigos que nos escuchan, vean pues la serie de Netflix sobre la policía, los detectives, cómo actúan las policías en otros lugares, ¿no? Un gran despliegue tecnológico, ¿no? Interceptaciones, recaban información, tienen informantes, los infiltran, ¿no? Y una vez que detectan a la organización y saben quién es, ¿no? Llega una fuerza especial. Porque, ¿no? Dime, Ángel, ¿cómo es con el SWAT y esas cosas, claro, y los capturan. Caen hasta en helicópteros por todos lados. Pero todo eso sin perjudicar al resto de la comunidad, hecho con una limpieza quirúrgica propia de la orfebrería para producir justamente un impacto sin el menor daño a la comunidad. O sea, tú no tienes por qué, por eso puedes decretar ningún estado de emergencia ni quitarle o perjudicar a los usuarios. Hoy hay un malestar fuerte, por ejemplo, por los dueños de los establecimientos locales, nocturnos, claro, ¿no? Claro que sí. Que se ven afectados, y eso es verdad. Ahora, a donde yo quería llegar, Ángel, es cómo es posible... Acá hay dos temas, ¿no? El tema penitenciario. Resulta que gran parte de estas organizaciones son manejadas en forma telefónica desde Chayapalca, nuestra cárcel de más alta seguridad. ¿Cómo es posible que no se haya bloqueado ya la salida telefónica a Chayapalca? ¿Qué cosa pasa? Bueno, es que ahí hay corrupción, pues, y la corrupción hay claro, en los medios carcelarios, en ciertos malos policías y ciertos malos jueces y fiscales que también coordinan, porque no es explicable tampoco
que la policía capture y luego lo libere. Han liberado a uno vinculado del grupo de Cris, ¿no? Así es. El asesino venezolano, ¿no? Ahora tenemos más de, creo que 1.500 de bandas organizadas extranjeras presos. Y por otro lado, hay un proyecto de ley que ha presentado Rafael López Aliaga, 2 al Congreso, uno para legislar sobre el tema del terrorismo urbano, que me parece muy bien, para poder incrementar las penas. Sí, eso sí. Y el otro sobre el tema de deportación inmediata de extranjeros en flagrancia. Pero ahora, si tenemos 1.000 y pico de extranjeros presos, ¿cómo se va a financiar esa deportación? ¿En qué aviones? Bueno, ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, pues, Esa es una cosa bien complicada. Pero en todo caso, que por ahí se ponga el esfuerzo, y tanto además, para buscar la salida como para ejecutar. Porque lo que tenemos que hacer con los delincuentes es sacarlos de de las calles, de la vida cotidiana y mandarlos a otro sitio, o a la cárcel, y o a su también país. habría que pensar, Ángel, en empezar a construir unas mejores cárceles, más grandes, más amplias en algún lugar, y en la posibilidad que se ha hablado muchas veces de que estas puedan ser privadas también, ¿no? No, también sí, eso es una fórmula que hay en otros lugares. Para acabar con la corrupción. Sí, el problema es que aquí hay un componente de corrupción muy alto que explica que, que las cárceles, en lugar de ser lugares de seguridad, se conviertan en escuelas de crimen y, peor aún, como tú me cuentas, que de ahí se dirijan los asaltos, los secuestros y todo lo demás. Eso es simplemente inaceptable. O sea, eso es lo que el Estado y el gobierno tiene que hacer en primer lugar. O sea, tiene que poner orden a su interior. Tiene que reordenar sus filas y sacar a toda la suerte de corruptos que puede haber en los medios penitenciarios, en la policía, que debe haber un grupo criminal infiltrado, en jueces y fiscales, sí, hay que decirlo con todas sus letras. Gravísimo. Entonces, a eso tiene que dedicarse, tiene que haber seguimiento, para eso son las escuchas, para eso se levanta el secreto de las comunicaciones, sí. Y entonces tú destruyes ese soporte logístico que está dentro del Estado que permite la criminalidad. Entonces tú tienes que primero tener ordenado el Estado, el frente gubernamental, el frente público, para enfrentar la delincuencia. Pero si tú la tienes infiltrada por los delincuentes, ya va mal. Y ahora, yéndonos al otro extremo, la alta delincuencia o la criminalidad más peligrosa, ya a la cárcel, a Chayapalca, lo que sea. Pero te das cuenta que no tenemos una cárcel para delitos primarios. Humala cerró San Jorge. Sí, pues ya ha quedado ahí, lo cual es un grave error. Entonces el señor X que comete una estafa y que va preso, termina en la cárcel junto con los del Tren de Aragua. Eso, te das cuenta, ese tipo de cosas son las que tienen que merecer, o sea, un plan de verdad, de lucha por la seguridad, contempla ese aspecto. Comienza por ahí. Contempla el hecho de que las autoridades encargadas de este tema tienen que actuar alineadas, tienen que conversar y tienen que, o sea, no puede ser que la policía capture y una semana después el Poder Judicial libere. Ahí hay un error, alguien se está equivocando, o la policía es tan mala o hay cosas sospechosas por el lado del juzgado. Y por ahí el fulano que le da una coima a un policía termina preso. Pero estos delincuentes peligrosísimos que tienen sicariato y todo lo demás terminan libres. Sí, pues yo creo que ahí está el problema. O sea, lo que queremos decir aquí con Luciano, estimados amigos que nos escuchan, no es que hay que bajar la guardia contra la corrupción. Cuando yo planteo de que el estado de emergencia implica quitar los derechos a la gente, me refiero al ciudadano, como usted y como yo. Yo no le reconocería ningún derecho al delincuente, el tipo que se pone fuera de la ley, que le caiga todo el peso de la misma y la represión que actúe sin ningún tipo de temor. Pero lo que a mí me preocupa es que para luchar contra la delincuencia que agrede a las personas, nosotros le carguemos de responsabilidades y cargas adicionales a los ciudadanos, dejándolos sin la protección del caso o afectando sus negocios. A mí me parece que está bien, o sea, en realidad porque, o sea, no puede ser pues que a esa discoteca, a ese salón de baile, que le han puesto una granada y que le sigue pagando el extorsionador. Claro, y ahora lo cierran. Es que eso es congruente. O sea, te perjudican. Y, o sea, los trabajadores, los empleados... Para protegerte, te cierro. Te cierro. ¿Te das cuenta? Claro.
Entonces, el daño que ya te causa uno, te lo agrava el otro. Ese tipo de incongruencias son las que no debemos nosotros permitir, y en todo caso advertimos para que se corrija. Más bien, esto que tú dices el tema de las cárceles, el tema de alinear a las autoridades judiciales con las fiscales y la policía, el tema de recomponer los órganos, me parece fundamental, ¿no? Tanto se habla de Bukele. Bueno, Bukele comenzó por hacer cárceles, ¿no? Claro, ese es uno. ¿A dónde van a ir los delincuentes? Podemos discutir sus formas y todo, pero si no hay cárceles, ¿qué te sirve capturarlos y hacer todo eso? Y el otro tema es que Bukele asume como un reto personal la lucha contra esta delincuencia. ¿Te das cuenta? Ese es el gran mérito de Bukele. Y eso es lo que no hay acá. Un liderazgo en el tema. No hay liderazgo en el tema. Y entonces, ¿qué sucede? En los hechos vemos a los alcaldes, ni siquiera al alcalde de Lima, sino a los alcaldes distritales como los protagonistas de la lucha por la seguridad. Y eso, repito, en ningún país del mundo, en ninguna sociedad civilizada e inteligente sucede. Las autoridades locales, que tienen funciones muy importantes, sin duda alguna, no pueden ser las responsables de enfrentarse a las bandas criminales de alta peligrosidad. El artículo constitucional, creo que el 195, en fin, no me acuerdo del artículo, que habla de la seguridad ciudadana, se refiere a un tipo de lucha contra las personas de mal vivir, los fumones, prostituciones, carteristas, pirañas y compañía, y se hace en conjunción con los vecinos organizados más la policía, ¿te das cuenta? Es una forma de recuperar espacio público, o sea, zonas tuburizadas con inversiones, generando parques, iluminando con luminarias, ¿te das cuenta? Con lámparas. Claro. Entonces tú recuperas espacios que antes eran zonas pues, de fumones, mal vivir, ahí te atracaban. Entonces, eso es la lucha de seguridad ciudadana a la cual se refiere la Constitución. Pero se ha leído mal, y entonces ahora se cree que el pobre alcalde distrital, ¿no? Es el responsable de... Eso no es así en ninguna parte del mundo. Y muchos alcaldes han caído en ese juego y ofrecen lo que no pueden después hacer. En la campaña electoral, cuando debería ser un ofrecimiento de los candidatos a la presidencia de la República. Por cierto que sí. O sea, una cosa es la lucha por la seguridad ciudadana que se hace con los vecinos, con el apoyo policial, y otra cosa es la lucha contra las bandas. Eso está clarísimo, ¿no? El patrullaje integrado de la policía con serenajo como un método preventivo, la captura de pequeños paqueteros, raqueteros. No, y donde las juntas vecinales también avisan, llaman por teléfono, claro. Oye, en tu casa aparece, están rondando. Eso hasta ahí perfecto. Pero más allá de eso... pero mucha gente dice, han robado una casa, y es culpa del alcalde. No es culpa del alcalde. El alcalde no tiene esa capacidad de... No, y el alcalde no puede, por más que le ponga armas no letales, no va, el alcalde no va a repeler el crimen. El arma no letal es para defender al sereno, en todo caso. Le ponen un chaleco de seguridad, le ponen un casco, una manopla y un gas pimienta. Con eso tú no enfrentas a un pistolero. ¿O sí? Claro. No, entonces, claro. Eso está clarísimo para nosotros, pero parece ser que las autoridades no lo entienden. Y seguimos con esta suerte de monserga, donde los alcaldes... Y la prensa también creo que se equivoca, muchos colegas, donde entrevistan a todos los alcaldes. Los alcaldes son los protagonistas, cuando deberían ser los ministros del Interior, los jefes de la policía. Así es. Y en todo caso, debería formarse pues, un gran comando central, especial, con nombres propios, de gente identificada que ejecuta un plan en tanto tiempo y vemos los resultados. Entonces nosotros identificamos quiénes son los responsables, pero ahorita ¿a quién le vamos a echar la culpa si pasa un mes, 2 meses, se levanta el estado de emergencia? ¿Al alcalde de San Juan, al alcalde de San Martín, al jefe de la policía del sector? ¿A quién? Así es, así es. Así como se ha hecho acuerdo nacional, juntas de notarios y tantas cosas, sería momento de lograr una suerte de acuerdo para luchar contra la delincuencia y contra el peligro que significa para los ciudadanos, donde esté el Ministerio del Interior encabezando este tema. Sí, ¿no? Ahora, en cuanto a los proyectos de ley que están, me parece bien que haya una ley, hay unos juristas que dicen lo contrario, pero dicen que el derecho a la legítima defensa que está consagrado en la Constitución tiene que ser efectivo. Entonces, la persona que hace uso de este derecho fundamental a la legítima defensa no puede ser penado. Ahora, claro,
decir esto no significa que, sobre pretexto de la defensa, se mate a las personas. Y por supuesto, cada caso tiene que ser evaluado porque el ejercicio de la legítima defensa tiene condiciones. No es porque alguien te sacó la lengua en el carro, en el colectivo, en el transporte, que tú le metes un balazo. ¿Te das cuenta? Pues, pero es que eso ya no es legítima defensa. Un fulano que entra por la ventana a tu casa con un arma en la mano. Claro, ahí tiene que haber. Entonces, eso hay que entender. Y cada caso se explica. Entonces, no se trata de idealizar situaciones. Por supuesto, así como, no sé, pues, el ir a la iglesia, que es una obra, una cosa santa, puede dar lugar también a cosas distintas, hacer la forma de un robo, ¿no? Entonces, nadie por eso se le ocurre restringir las libertades y las cosas normales, porque son mal utilizadas. Entonces, ese es uno. Y en cuanto a la ley que ha presentado el Consejo de Lima, aprobado, porque no es un proyecto de ordenanza, ni el alcalde tiene potestad para meterse en estos temas. Es un proyecto para el Congreso. La municipalidad sí tiene facultad llamada de iniciativa legislativa. Exacto. Yo quiero entender que fundamentalmente debe ser para endurecer las penas, porque hay delitos que aparecen como menores, pero sin embargo, por el daño y la recurrencia, sí merecen un tratamiento mucho más duro en la legislación penal. Y en ese sentido hay que felicitarse que López Aliaga esté preocupando. Eso es lo que tiene que hacer, mejorar la legislación. Bueno, claro, hacer propuestas de ese tipo. Vamos a ver cómo se genera, y también hay que esperar qué sucede con las facultades que el Congreso le ha dado a la señora Boluarte y a los expertos del gobierno. ¿Qué sorpresas nos van a traer? Vamos a ver esto en los próximos días. Muy bien, amigo, hemos llegado al final de nuestro programa de todos los sábados, Conversando con el Perú. Les agradecemos a todos ustedes su atención, el seguimiento al mismo, y le pedimos que nos sigan a través de todas las redes de la Corona Republicana, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y especialmente en YouTube al canal CRTV. Nos vemos la próxima semana. Luciano, muy buenas noches. Buenas noches, nos despedimos, será hasta el próximo sábado. Y buen fin de semana. Boluarte, la mandataria, guardó silencio, se acogió al silencio dentro de este proceso. ¿Esto la beneficia, la perjudica? Vamos a analizarlo con nuestros invitados, y están aquí en la mesa los abogados Carlos Rivera, abogado penalista. Bienvenido, doctor Rivera. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Y el doctor Julio Rodríguez, también abogado. Jorge, buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los televidentes. Muy buenas noches. Bien, doctor Rivera, desde su punto de vista, el silencio al que se acogió la mandataria Dina Boluarte